reflexión inicial, queridos hermanos y amigos, en esta mañana, teniendo Santa Cena, como vamos a tener, me gustaría pensar precisamente en el hecho de la Santa Cena. Santa Cena no es un rito, tampoco es una invención de la Iglesia. Es más, ni siquiera la Santa Cena es una buena costumbre, como buenas costumbres que tenemos también. La Santa Cena es algo que instituyó el Señor. Y eso es más elevado que cualquiera de nuestras buenas costumbres. La mesa del Señor está definida por tres cosas. Por un lado, el pan. Por otro lado, el vino. Y os he dicho tres. El otro lado es la mesa. La mesa también forma parte de este acto simbólico, acto recordatorio. Como bien sabéis, el pan nos recuerda el cuerpo entregado, maltratado de Cristo, que fue golpeado, pero que ni uno solo de sus huesos fue roto. Recordamos lo dicho por el salmista David en el Salmo 34, versículos 19-20. Muchas, fijaros cómo esto se cumple en la cruz, muchas son las aflicciones del justo. ¿Recordáis? Jesús el justo fue afligido, pero de todas ellas le librará el Señor. El domingo pasado recordábamos cómo fue librado precisamente el tercer día resucitando. Y dice el versículo 20, Él guarda todos sus huesos, ni uno solo de ellos será quebrantado. Qué precisión quirúrgica, valga la expresión, en esta profecía de David en el Salmo 34, 19, 20. Y el vino nos habla, como bien sabemos, de la sangre redentora de Cristo, dada hasta el final. Y nos recuerda también al tomar el símbolo del vino, que un día veremos la promesa de que Él lo va a tomar con nosotros de nuevo en el reino. Cuando Jesús resucitó, comió pan, pero no tomó vino. Qué bueno es que el Señor estaba esperando por nosotros también para tomar eso. Bendito sea el Señor. Por eso decimos su grande e incomparable misericordia. Pero ¿y la mesa? Quiero llevarnos en primer lugar a 1 Corintios, capítulo 10 y versículo 21. 1 Corintios 10, 21. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y recordamos cuando Jesús instituye este acto en Lucas capítulo 22 y versículo 20, cuando dice que cuando hubo cenado tomó la copa diciendo, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y como bien sabemos, Él se sentó a la mesa. La mesa del Señor, ¿qué significa para nosotros? Es un lugar, en primer lugar, de recogimiento. La costumbre judía era comer sentados en el suelo, pero Jesús lo hace en la mesa. No fue una coincidencia, no fue lo que se llama muchas veces una casualidad, sino que fue parte de lo establecido por Dios, como vamos a ver. La mesa nos recuerda que somos parte de un cuerpo. La mesa del Señor, estar sentados a la mesa, nos recuerda que no somos lo que muchos hoy quieren ser, cristianos aislados. Si separamos un tronco de madera de una estufa, de una chimenea, una leira, de una estufa, ¿verdad? ¿Qué sucede al tronco? Termina apagándose. Pero cuando está con los otros troncos, sigue dando fuego, sigue dando calor.
La mesa nos recuerda que tú y yo no podemos participar, como lo hemos leído en 1 Corintios, no podemos participar de cualquier forma de los símbolos. Cuando nos sentamos con alguien a comer, es porque nos llamábamos bien, ¿verdad? Si tú coincides en un sitio donde hay alguien con quien no quieres comer, dice, a mí, ponme en otra mesa. De hecho, en las bodas a veces este es el juego del Monopoly casi. No vamos a poner en la misma mesa a los que no se lleven muy bien, ¿sí o no? ¿O no os pasa? Sobre todo los que habéis seguido cuando hay que preparar una de las mesas. Si me siento con alguien que no me llevo bien, voy a pasar una cena que voy a intentar salir lo más posible. No me voy a enterar ni del sabor, no voy a degustar la comida. Si me siento en la mesa del Señor sin estar en paz con mis hermanos, no estoy honrando al Señor. Por eso esta mesa me recuerda la necesidad de estar no solo en paz con Dios. Muchos dicen, yo estoy en paz con Dios, es suficiente. Bueno, sí. Pero quien dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un farsante, un mentiroso, un hipócrita. La mesa, en definitiva, nos recuerda que no podemos venir de cualquier forma a participar de estos símbolos, porque eso tiene consecuencias. El mismo 1 Corintios capítulo 11, versículos sumamente conocidos. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Participar de estos símbolos tiene su trascendencia. Por lo cual hay muchos que no lo tuvieron en cuenta, que están enfermos y debilitados, y muchos duermen. Y no en sentido a lo mejor físico, pero sí en sentido espiritual. Perdón, podemos estar unidos. Queridos hermanos, la mesa del Señor no es un sitio donde coincidimos, sino donde compartimos. Yo coincido con gente como vosotros en la cola del supermercado, pero no estoy compartiendo nada. Yo no quiero coincidir con vosotros en esta mañana. Quiero compartir, espero que todos queramos lo mismo, obviamente. Porque si es un lugar de coincidencia, solamente será un acto religioso y estoy comiendo y bebiendo juicio. Qué triste que algunos, en el momento de estar a la mesa, parecía como si estuvieran en el suelo, ¿recordáis? Los discípulos estaban a la mesa, pero su corazón estaba en el suelo. Judas diciendo, permitidme la expresión, mirando el reloj para ver cuándo lo traiciono. Los hermanos pensando en el momento de la mesa, pensando a ver la política de enchufes del cielo, si funcionaba y ellos pillaban un mejor despacho. ¿Me entendéis? Lo digo en un lenguaje coloquial, pero con sumo respeto. Pedro pensando en la locura que iba a cometer Jesús. Y los demás, permitidme, sin enterarse. Y cuando pensaba en esto, pensaba, menos mal que yo no estaba en aquel momento, porque si no, seguramente no me habría diferenciado de ellos. Por eso hemos de clamar, Señor, aumentanos la fe. Danos una visión tuya. Colosenses 3, si habéis resucitado, poned vuestra mira en las cosas de arriba. Ponemos nuestra mira en las cosas de arriba. Pero hay una segunda cosa, que la mesa significa, y es muy importante también, es que es un lugar de maldición. Deuteronomio 21-23 leemos, maldito por Dios es el colgado. Y el autor de Gálatas, el apóstol Pablo, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que es todo el que es colgado en un madero. Maldito todo el que es colgado en un madero. Una de las paradojas de la mesa
es que es un lugar de maldición y eso nos da bendición a nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que fuésemos hecho justicia de Dios en él. Parafraseando, al que no conoció maldición, se hizo maldición, para que los malditos fuésemos benditos. Bendito sea el Señor. Jesús se hizo maldito para que nosotros hoy podamos ser benditos. Con nuestras luchas, nuestras dificultades, nuestros problemas. Así Juan escribe en su primera epístola, capítulo 3, versículo 1, versículo solamente conocido. Mirad cuál amor, qué pedazo de amor, qué indescriptible amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, seamos hechos hijos de Dios. Sin la mesa, sin la cruz, no habría bendición. ¿Cómo venimos hoy, en definitiva, queridos hermanos, y con esto concluyo? ¿Cómo venimos hoy ante el lugar de maldición para Jesús? ¿Cómo venimos al lugar de responsabilidad? ¿Cómo respondemos ante su indescriptible amor? Sirvan las palabras de Moisés en el Salmo 90 para ser nuestra oración y concluir. Enséñanos de tal forma a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Amén. Bueno, hoy vamos a compartir un tema del que tenemos pues mucha inquietud. De hecho, en la rueda de oración estamos pidiendo que Dios despierte los dones espirituales, que no es que no estén, es que están dormidos, y a veces por desconocimiento pues no podemos tampoco ejercer un don. ¿Y cómo se ejerce un don? Bueno, un don, en primer lugar, tenemos que estar dispuestos a servir a Dios. Yo no puedo utilizar un don para presumir, porque entonces no estás honrando a Dios, te estás honrando a ti mismo. Y es importante que demos gloria a Dios con todas las cosas, especialmente con las cosas espirituales. Un don espiritual es algo que viene esporádicamente, de vez en cuando. Otra cosa es un ministerio. Un ministerio ejerces tus dones permanentemente, o casi permanentemente. Pero un don espiritual pues es algo momentáneo, ¿verdad? Algo esporádico. Y yo diría es que los dones espirituales no es lo mismo que los dones en general. Por ejemplo, yo puedo tener un don de música, imagínate, ¿no? Que se te da bien la música. Bueno, pues eso no es un don, en cierta forma es un don espiritual, ¿no? Como decía Calvino, todas las cosas que utilizamos para Dios y que Dios nos ha dado son espirituales. Pero en este caso yo quiero que quede muy claro que, por ejemplo, si yo tengo facilidad para enseñar, eso no es un don espiritual. Un don espiritual es algo que trasciende, que va más allá. Y vamos a ver ahora alguno. Y antes de seguir quisiera que el título de esta reflexión fuera el don de sabiduría y el don de ciencia. Nada más y nada menos. Bueno, el apóstol Pablo nos decía que no ignoréis acerca de los dones espirituales. Es algo a veces controvertido, ¿verdad? Algunos creen en los dones, otros no. Pero muchas veces los dones espirituales se ejercen sin que uno casi se dé cuenta. ¿Y por qué? Porque Dios a veces permite cosas para que no nos
enaltezcamos, para que no presumamos de lo que tenemos. Y a veces es algo tan natural que ni tú mismo te das cuenta de que lo estás ejerciendo. Vamos a leer en 1 Corintios 12, 14, del 4 al 12. Yo creo que todo cristiano, toda persona nacida de nuevo, tiene dones espirituales. Es como si a un bebé le dices que no puede crecer. Un bebé crece naturalmente. Y nosotros, pues, tenemos dones. Y es que yo no tengo ninguno. No, eso no es verdad. Dice que Dios reparte dones a cada uno, fijaos, como Él quiere. Dice en 1 Corintios 12, del 4 al 12, ahora bien, hay diversidad de dones, nos dice el apóstol Pablo, pero el Espíritu es el mismo. Si eres creyente, el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno, fijaos, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué? Tú no tienes dones, ¿qué va? Estás contradiciendo, ¿no?, lo que dice la Escritura. Cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y vamos a leer ahora una serie de dones que no son los únicos. Después en Romanos también nos habla de otros, quizá no tan espirituales, llamémosle así, pero que son dones también. Dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe, fijaos, don de fe, no fe normal, don de fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Hay personas que oran por los enfermos y se sanan de una forma natural, no imponiendo ahí las manos y haciendo una parafernalia terrible, no, simplemente oran y Dios sana a las personas. Y a lo mejor tú tienes don de sanidad y no te das ni cuenta. A otro el hacer milagros, a otro buena falta nos hace, ¿verdad? A otro profecía. A veces un predicador está dando una profecía. Nadie se entera, parece algo natural, pero es una profecía. A otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace ¿quién? Uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. Como cuerpo de Cristo, llámale Iglesia Universal, todas las iglesias, cuerpo de Cristo. Como cuerpo de Cristo debemos desear los dones del Espíritu Santo, que se manifiesten entre nosotros y pedirle al Señor que los use y se lo dé a quien Él quiera. Y la palabra de ciencia de la que vamos a hablar hoy y la palabra de conocimiento pertenecen al grupo de los dones de revelación. Dios a veces revela cosas. Insisto, a veces un predicador está hablando y está revelando una cosa del futuro o una cosa de ahora. Hay personas que tras un sermón le dicen
a otra persona o al predicador: oye, esto iba por mí, ¿verdad? Porque ¿cómo conoces tú mi vida? Yo no te la he contado. Seguramente en ese momento está funcionando o el don de sabiduría o el don de conocimiento, o ciencias, llamado también. Y el don de sabiduría y el don de ciencia a veces se interfieren. Es difícil, digamos, separarlos o saber cada uno cómo es. Yo os voy a dar unas directrices, pero vosotros mismos juzgáis. Dice: el don de palabra de sabiduría permite recibir una revelación sobrenatural de Dios para aplicar, como su nombre indica, sabiduría en situaciones específicas. Una revelación en situaciones específicas, en situaciones concretas. Y podemos ver algunos ejemplos bíblicos para que la palabra de sabiduría os quede más claro. Antes de pasar a eso, quisiera decir que revela la palabra de sabiduría el propósito, el plan de Dios para nuestra vida y a veces para nuestro servicio, el servicio que estamos haciendo, ¿no? Revela lo que Dios quiere que se haga inmediatamente, a veces a corto plazo o en un futuro cercano o lejano. A través de la palabra de sabiduría, Dios nos revela los acontecimientos futuros, también acerca de personas, lugares o cosas. Yo diría que está muy ligada a la palabra profética, ¿verdad? Revela cosas del futuro y revela cosas también del presente, pero vamos a seguir. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, José recibió, entre ellas, una palabra de sabiduría a través de un sueño. Dios le reveló el plan y el propósito de Dios para el pueblo egipcio. Sabéis cuál es el sueño, ¿verdad? Las vacas flacas, las vacas gordas, que iban a venir 7 años de escasez, 7 años de prosperidad. ¿Y eso quién se lo reveló? Dios. Le dio un sueño, pero ese sueño, el de las vacas, no lo soñó él, lo soñó el faraón, y entonces él se lo interpretó. Eso es una palabra de sabiduría. Se lo interpretó. Y Moisés, por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que le pasó. El apóstol Pablo nos habla en Hechos 21, si me queréis acompañar, Hechos 21, 10 y 11. Es casi hacia el final de Hechos. Bueno, no exactamente hacia el final. Hechos 21, Hechos 21 del 10 al 11, 10 y 11. Dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo
y atándose los pies y las manos dijo: «Esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles». Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar a Pablo que no subiese a Jerusalén. Dios le estaba dando sabiduría al profeta Agabo para dar un mensaje de lo que le iba a pasar al apóstol Pablo. También le pasó a Jonás, por ejemplo. Dios le dijo a Jonás que Nínive iba a ser destruida. Era una palabra de sabiduría porque concernía al plan y al propósito de Dios para esa ciudad en concreto y en el futuro lo que iba a pasar. La palabra de sabiduría nos revela que Dios está cuidando de su pueblo. Por eso a veces advierte de cosas como esta, ¿no? Y la palabra de sabiduría a veces es dada, por ejemplo, cuando hay un tiempo de calamidad, ¿no? La liberación que va a venir, ¿no? Pues Dios la revela también. Y como hemos hablado el otro día, en Hechos 27, una tormenta violenta se levantó cuando Pablo estaba en el barco, ¿no? Y les dijo a los marineros, hombres experimentados, que decían: no va a pasar nada, vosotros tranquilos, ¿eh? No se creían lo que Pablo les estaba diciendo. Le dice: la nave se hundirá y se perderá. No le hacen caso, ¿eh? Y es cuando tienen que encallar, porque si no tuvieron que tirar cosas por la borda, ¿verdad? Porque si no la nave se hundía y se perdía. Salomón, en el Antiguo Testamento, cuando pidió sabiduría a Dios y la aplicó para resolver el conocimiento entre dos mujeres que reclamaban ser la madre del mismo niño, Dios le dio el don de sabiduría para tomar la decisión correcta. Fijaos que a Pablo, digamos, los hechos naturales a los marineros o marinos, o sea, les daba una impresión aquello, por su experiencia, que no iba a pasar nada. Pero ¿quién le dijo entonces que la nave se hundiría y se perdería? Jesús, cuando la mujer adúltera vino, Dios, Él tuvo una palabra de sabiduría para la gente. Dice, fijaos, sin emplear ninguna violencia ni nada, podía haber dicho: fuera en el nombre de Jesús, fuera a estos que quieren apedrear a la mujer. No hizo eso, dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Esta respuesta, por lo que sabemos, ¿verdad?, desarmó lo que iban a hacer ellos y mostró al mismo tiempo misericordia y justicia. Esteban, cuando iba a ser apedreado, dice que, lleno del Espíritu Santo, habló con tal sabiduría, es decir, con el don de sabiduría, que sus adversarios no podían resistir ni contradecir sus palabras. No sé si os pasó alguna vez, a mí me tiene pasado.
en una situación concreta decía yo, bueno, ¿y ahora qué hago? No era una situación que solamente me afectaba a mí, sino a muchos, ¿no? Entonces dije yo, ¿qué hago? De repente me viene una luz, no me digáis cómo, ni una cosa espectacular, ni nada, fue un pensamiento, y dije, lo voy a poner en práctica. Lo puse en práctica y todo salió bien. En aquel momento yo creo que Dios trajo el don de sabiduría. Era una decisión muy importante, no voy a comentar ahora, pero era una decisión muy, muy importante que dependía de lo que se hiciera, pues había peligro o no peligro. Y bueno, dice que la sabiduría que Dios le dio a Esteban no la podían contradecir. Y por último, de ejemplos bíblicos, cuando son los últimos tiempos, Jesús advierte a sus discípulos y le dice, antes del fin, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, como de hecho ocurrió en Hechos de los Apóstoles, y seréis llevados ante reyes, el apóstol Pablo ante el rey Agripa, ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Fijaos lo que dice ahora. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Palabra de sabiduría. Y efectivamente a Esteban, la sabiduría que le daba Dios dejaba descolocados a los sabios que estaban contradiciéndole, pero no lo pudieron resistir ni contradecir, y como no tenían otros argumentos, lo apedrearon. Un don como este puede ser utilizado, por ejemplo, por un líder espiritual o por una persona cristiana para aconsejar a alguien que enfrenta una decisión difícil. Lo guía con discernimiento que va más allá de lo humano. Cuando hay conflictos en la iglesia, cuando hay divisiones o desacuerdos, el Espíritu puede dar a alguien una palabra sabia, don de sabiduría, o palabra de sabiduría, que trae paz y unidad. A veces el don se manifiesta como una revelación sobre cómo actuar en una situación futura, anticipando problemas y ofreciendo soluciones. Y ahora pasamos a la palabra de conocimiento, también llamada palabra de ciencia. La palabra de ciencia es la revelación sobrenatural de ciertos hechos presentes o pasados sobre una persona, sobre una iglesia, sobre una situación, y que nadie lo dijo, nadie le enseñó a la persona que estaba ejerciendo este don. Entonces hace referencia a hechos pasados y ahora presentes. Y a veces también se manifiesta a través de visiones. ¿Os fijáis que son muy parecidos? Es difícil de distinguir, ¿verdad? Pero son dones de revelación. Lo importante es que es revelación, ¿vale? Cuando Juan el apóstol estaba en la isla de Patmos, dice, estaba en el Espíritu, no tenía
no tenía comunicación con ninguna otra iglesia. Dice, estaba en el Espíritu en el día del Señor y se le apareció en visión y le reveló la condición de las 7 iglesias en Asia Menor. En Apocalipsis 1:10 nos habla de ello. Es un versículo nada más, muy corto, creo que resume esto que os he dicho. Entonces vamos a Apocalipsis 1:10, que dice lo siguiente. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y le habla de cada una de las iglesias, ¿no? Es un poco largo, porque fijaos que después vienen capítulos que hablan de los mensajes a esas iglesias. Bueno, pues eso es una palabra de conocimiento. Estaba revelándole lo que ahora estaba pasando con las distintas iglesias sin que él supiera cómo estaban. No tenía ni idea, ¿eh? El apóstol Pablo, cuando se queda ciego, tiene que ir a la ciudad de Damasco, y había en Damasco, dice, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama derecha, que ya es coincidencia que se llame derecha, ¿no? Porque no se llama izquierda. Quiero decir, diestra o, en fin. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, es decir, te ha visto a ti, que entras y le pones las manos encima para que recobre la vista. Ananías no nos dice la Escritura que fuera un profeta. Ananías era un discípulo más, pero al que Dios reveló en visión, le dijo, en palabra de conocimiento, levántate y vete allí. Y esta visión, pues, como sabéis, él fue, por cierto, él fue temblando, porque sabía que Pablo era un hombre muy duro y un criminal, y que lo podía matar. Él, fijaos, no tenía ni idea, y Dios le dijo todo eso, y diría él, bueno, y ahora, ¿cómo Dios me dice esto? Si Pablo es un auténtico criminal, ¿no? Bueno, pues la palabra de ciencia actuó, ¿verdad? Palabra de conocimiento. Pedro y Cornelio, otra vez. La palabra de ciencia fue manifestada en este caso a través de una visión. Dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, sabéis que había visto un gran lienzo, con toda serie de digamos, bichos, no iba a salir la palabra, de todas clases de animales, incluso animales que la ley consideraba inmundos, y él estaba perplejo, Dice, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio
los cuales, preguntando por la casa de Simón, la casa de él, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Pedro no sabía, porque estaba arriba, no sabía en aquel momento los hombres que le venían a buscar. Bueno, pues eso es una palabra de conocimiento, o de ciencia. Jesús, cuando la mujer samaritana se acerca a él, también emplea, aparte de una palabra de sabiduría, otra palabra de ciencia, para convencerla que ella era una pecadora que necesitaba al Salvador. Respondiendo Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, es decir, si conocieras la salvación, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva, es decir, Él te daría la salvación si tú conocieras quién es el que te está dando de beber. Respondiendo Jesús le dijo más adelante, versículos más adelante: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Otra palabra de conocimiento. Bueno, y concluimos. Necesitamos cosas como estas. No a cada momento, no a cada situación, pero hay situaciones en las cuales necesitamos ayuda sobrenatural. Necesitamos que Dios revele a nuestros corazones lo que pasa. Y en la medida en que nuestras vidas estén llenas del Espíritu Santo, pues Él podrá manifestar sus dones a través de nosotros. Insisto, a veces es una cosa tan natural que casi ni te das cuenta. Por supuesto que si te da una visión sí que te das cuenta, ¿no? Pero, y es esporádico, no es siempre. Yo no me creo determinadas situaciones en las cuales se está todo el día dando palabras y todo. No, creo que no es correcto. Pero lo que sí es correcto y creo que es cierto es que Dios desea revelarse de una forma, de otra, pero Dios desea revelarse. Por eso necesitamos dones tales como el de sabiduría y el de ciencia. Yo no sé si os aclaró algo o no. Yo la verdad cuando estaba preparando esto, pues dije yo: ay mi madre, que menudo lío que me meto. Pero bueno, gracias a Dios, pues Dios revela, ¿verdad? Eso es lo importante. Llámale, como decimos los gallegos, chámale X. Pero, ¿qué es esto? ¿Una palabra de sabiduría o una palabra de conocimiento? Bueno, Dios te está revelando algo, ¿verdad? Pues entonces, transmítelo. ¿Cómo podemos transmitirlo? Bueno, dirígete pues a los líderes y les preguntas y les dices: oye, mira, tengo yo en el corazón esto. ¿Lo compartiré o no lo compartiré? Vale. Y nada más. No sé si nada menos, pero nada más.
Bueno, pues vamos a orar. Acabamos aquí con oración. Por cierto, los dones hay que usarlos con humildad, sin presunción, por servicio a los demás. Esa es la forma, ¿vale? Por amor. El amor desarrolla dones, el amor a los demás. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos cuida y nos revela. Ayúdanos a ser humildes para poder recibir tu palabra, porque yo creo que si estamos llenos de orgullo, tú no haces nada. Queremos, Señor, recibir de ti la palabra adecuada, que tú si quieres, revélanos cosas a cada uno. Y Señor, si no revelas, pues vamos a estar contentos también. Pero sabemos que tú quieres utilizar dones en esta iglesia. Hay personas con dones. Todos tenemos algún don. Y Señor, te damos gracias porque el cuerpo de Cristo es algo vivo, es algo dinámico, algo a través de lo cual tú te mueves a través de una mano, te mueves a través de un pie, te mueves a través del cerebro, te mueves a través de la cara, de las emociones incluso en algún momento. Señor, te damos gracias por hacernos sentir que estás vivo y por anhelar poner el deseo en nuestros corazones de anhelar los dones espirituales. Queremos honrarte con nuestra vida. Es lo que queremos hacer en el nombre de Jesús. Amén.